tema: el secreto de la grandeza. El secreto de la grandeza. Todos anhelamos la grandeza, todos anhelamos el éxito, pero solamente hay una forma de hacerlo según Dios. Así que hoy vamos a tocar este tema, y es un tema muy importante, ya que iniciamos un año y es importante que lo iniciemos de esa forma, de la forma en que lo dice Dios en su palabra. Se ha caído en el error de que el hombre, hermanos, merece todo. Todo me lo merezco, ¿verdad? Me merezco unas vacaciones, me merezco un tiempo de descanso. Y por ahí, bueno, fuera de la iglesia, las personas dicen: no, que me merezco, y empiezan a decirse cosas que se merecen. Y esto de que nosotros merecemos todo comienza desde la niñez. Los niños, un niño que quiere todo, y para conseguirlo simplemente llora, ¿verdad? El niño entendió que para tener lo que quiere, llora, y entonces obtiene lo que está necesitando o lo que quiere en ese momento. Y no solamente los niños, cuando ya empezamos a crecer, se nos enseña que para triunfar en todos los aspectos de la vida tenemos que esforzarnos para triunfar, para ser alguien, y eso es muy bueno. Es muy importante anhelar crecer, anhelar tener cosas en la vida, es muy importante. Pero hay algo importante para la iglesia, que es a la que yo quiero hablarle en esta tarde. Dios quiere enseñarnos que cuando venimos al reino de los cielos, estos valores que hemos aprendido en el mundo, o desde pequeños o en nuestros hogares o por la cultura, cuando venimos al reino de Cristo nos damos cuenta que es todo lo contrario. ¿Cómo así? Bueno, resulta que el secreto de la grandeza, según Dios, es tener menos de nosotros y más de Dios. O sea que cuando en el mundo la gente piensa en superar, piensa en cómo puedo tener más sabiduría, ¿verdad? Más astucia para poder compartir, más habilidades, y busco libros para que me enseñen cómo comunicarme con la gente, más y más, cómo puedo tener yo más. Pero cuando venimos al reino de los cielos, nos damos cuenta que para tener más en el reino de los cielos, tiene que haber menos de nosotros. Es como una contradicción. Si quieres ser grande, si quieres tener más, tú tienes que ser menos. Y el reino de los cielos es contrario, es como un camino contrario al mundo. Somos llamados por Cristo a morir para vivir. Eso no lo entiende el mundo. La Biblia dice: si tú no mueres, tú no puedes vivir. Y el Señor da un ejemplo en el grano de cualquier hortaliza. Si usted pone un grano de frijol en su casa y lo pone ahí encima del televisor, ahí puede pasar años y años ese grano y nunca va a pasar nada con él. No es que si usted lo toma y lo deja caer al suelo y hace contacto con la tierra y el agua, y de pronto ese grano empieza a morir. Y cuando empieza a morir, empieza a brotar y empieza a dar fruto. El Señor dice: si el grano de mostaza no cae al piso y muere, no puede llevar fruto. Entonces, como cristianos, cuando venimos a la vida cristiana, tenemos que darnos cuenta que es muriendo como vivimos. Dios nos enseña a perder para ganar. Contrario, ¿no? Pastor, si este mensaje debería de ser de motivación, es de motivación, porque es por la palabra de Dios. Pero perdiendo es como ganamos. Dice Marcos: todo aquel que pierda su vida por causa de Cristo y del Evangelio, la ganará. ¿Cómo lo entiende el mundo? No lo entiende. Estas son las perlas y estas son las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, para los que escuchan la voz de Dios. En este primer domingo del año, el Señor quiere que aprendamos el secreto de la grandeza, y lo vamos a encontrar en el capítulo 3 de Juan. Vaya abriendo su Biblia y vamos a leer del versículo 22 al 30. Quiero que se ponga en pie, como quiera que es
la santa palabra del Señor, la que vamos a leer. Dice la palabra del Señor así. Los que no tengan Biblia pueden seguirme en la pantalla. Dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan también en Enón, junto a Salim. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Pero Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juntos todos: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu linda palabra, por tu eterna palabra. Permite, oh Dios, que pueda hallar cabida en nuestro corazón como una semilla y que pueda dar fruto, Señor, el fruto para el cual tú la has enviado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, sé tú enseñándonos y sé tú, Señor, guiándonos a toda verdad. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como ven, del último versículo fue que surgió el tema, ¿verdad? El secreto de la grandeza. Y es interesante, hermanos, cuando nosotros encontramos en la Biblia a un hombre como Juan el Bautista, que usted empieza a ver lo que él hizo y usted lo compara con los grandes profetas del Antiguo Testamento, y Juan nunca escribió nada. Juan nunca hizo grandes milagros al compararse con Elías, con Isaías, que escribió tanto. Juan prácticamente pasa someramente por la Biblia, pero sin embargo Jesucristo habla de Juan como el mayor hombre nacido de mujer que ha venido a esta tierra. Y uno dice: ¿pero por qué? Hay que investigar entonces cuál es la grandeza de Juan, ¿verdad? Vamos a ir viendo los pasajes. El versículo 22 dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Yo quiero, hermanos, que cuando leamos la Biblia prestemos suma atención a las palabras que ahí aparecen. Ese pasaje da a entender, así por encima, de que quien bautizaba, ¿quién era? No. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Parece que como que es Cristo quien bautizaba, ¿no? Quiero decirles, hermanos, que en el capítulo 3 de Juan encontramos pasajes extraordinarios y enseñanzas sobrenaturales. Una de las cosas que encontramos aquí es la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo. Y en esa entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo, en ese diálogo surge una palabra que Jesús le da en el versículo 16, que dice: porque de tal manera, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Surge de ese contexto, pero también surge la gran declaración de humildad de Juan el Bautista cuando él dice: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Eso encontramos destacado ahí, en ese pasaje o en ese capítulo 3 de Juan.
El Señor Jesús está diciendo aquí, o Juan, el escritor, está diciendo que después del episodio de Jesús con Nicodemo, que tuvo lugar en Jerusalén, acuérdense que Nicodemo era parte del Sanedrín, un hombre importante, que llegó a buscar a Jesús de noche, quizás porque en la noche había más tranquilidad en la vida de Jesús. Es posible. Otros han especulado otras cosas, pero no es ese el tema hoy. Pero llegó de noche a Jerusalén. Y después de eso, el Señor se desplaza hacia las áreas rurales de aquella región, donde el pasaje dice que Él bautizaba, pero en su contexto, es importante leer la Biblia en su contexto, porque en su contexto sabemos que Cristo no bautizaba, sino más bien quien bautizaba eran sus discípulos. Dice Juan 4:2. Vamos a ver, ahí está. No aparece. Pero dice la Biblia que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. En el versículo 23 dice que Juan bautizaba también en Enón. Quiero que entiendan lo que está pasando, hermanos. Juan el Bautista tiene sus discípulos y están bautizando en el río, en Enón. Pero Jesús también tiene sus discípulos y hay dos grupos de bautizadores en el momento. Y eso va a crear una tensión, no tanto entre los bautizadores, entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, sino más bien los judíos empiezan a ver algo extraño en eso, que hace que los discípulos de Juan sientan envidia por lo que está pasando ahí con los discípulos de Jesús. Dice el versículo: Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían a él, el 23, y eran bautizados. Y el 24 da algo que es importante entenderlo, porque Juan no había sido aún encarcelado. Quiero decirle por qué es importante esto. Porque los otros evangelios, inmediatamente de la tentación de Jesús en el desierto, pasan a que Juan fue decapitado. O sea, omiten que en la transición entre Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, hubo un tiempo en transición en que ellos prácticamente estuvieron activos esos dos ministerios. ¿Okay? Por eso es importante lo que aquí recalca Juan. Juan dice que Juan el Bautista aún no había sido encarcelado. Ahora, dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan, porque un judío o los judíos le dijeron: ¿saben qué? Ustedes son los que bautizan y ustedes son los que prácticamente comenzaron a bautizar, a tener este rito de la purificación. Pero al otro lado hay alguien que también está bautizando, y ¿saben qué? La gente se va yendo más para aquel lado que para este lado. La gente está yéndose más sobre Jesús que Juan. Juan está perdiendo popularidad. Y ahí nosotros podemos ver cómo un hombre como Juan, y Juan nos representa a nosotros como verdaderos cristianos. Cuando usted entiende el plan de Dios para su vida, usted no puede tener envidia de nadie en la iglesia. Porque si usted comprende que Dios lo está usando a usted para un fin, y llegó a ese fin, usted sabe que usted se goza con lo que Dios está haciendo con otros hermanos en la congregación. Hay un pastor del área que me encanta su filosofía y yo se la he tomado. Me dice: Miguel, cuando tú creces en tu iglesia, yo crezco también. Yo le digo: gloria a Dios, tú eres de los míos. Porque así es. Porque nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en el mundo. Lo que pasa es que en esta pequeña región nos ha tocado congregarnos en una iglesia local para crecer y poder desarrollar nuestros frutos y dones y talentos que Dios nos ha dado. Amén. Pero no somos esto nada más. Nosotros somos parte de la iglesia que Cristo viene a buscar. En China hay otros hermanos adorando también al Señor, con otro idioma y con los ojitos, a veces están dormidos. Pero en todo lugar, en todos los idiomas, toda lengua, tribu y nación adora al Dios Todopoderoso. Hoy orábamos por estas etnias, para que también ellos, la semana pasada orábamos por los sordos, ¿verdad? De Uruguay.
Entonces es importante. ¿Cómo pudo haber pasado esta discusión? Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Mire que la discusión no fue con los discípulos de Jesús. Entonces, ¿cómo pudo haber pasado esto? Quiero, hermanos, que entendamos una cosa. Los judíos eran muy celosos de cuando aparecía un nuevo maestro. Los escribas y los fariseos estaban encargados de observar, de ir siguiendo a ese maestro para observar si no se salía de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esa era la función y era muy buena la función. Lo que pasa es que con Jesucristo no encontraron prácticamente en qué acusarle, pero tampoco querían aceptar que Él era el Mesías. Pero la función de ellos era eso. Entonces, cuando ellos ven que hay dos grupos de bautizadores, vienen los judíos y empiezan a inquietar a los discípulos de Juan. Quizá fue algo así. Ustedes están bautizando muchas personas. Quizá le dijo el judío, ¿verdad? Pero cada vez más personas están dejándoles y están yéndose hacia el otro grupo que se reúne alrededor de Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de Él y el de ustedes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? ¿El bautismo de Jesús funciona y el de ustedes no? O sea, eso fue lo que posiblemente le metieron en la cabeza a los discípulos de Juan. Pero déjeme decirle, hermanos, que Juan, como un hombre aplomado en la palabra de Dios, de esos hombres que dice la Biblia que no se dejan mover por viento de doctrina, Juan no le hizo caso a esa discusión. Un hombre centrado en la palabra de Dios no le hace caso a las vanas palabrerías y a las discusiones. Nosotros no nos ponemos a meter, no nos metemos a que si la Navidad, esas son cosas. Cuando alguien me dice, pastor, ¿y usted celebra la Navidad? Yo digo, mira, léete el capítulo 14 de Romanos y después hablamos. Dice ese pasaje que el que celebra un día para Dios lo celebra. Y si no lo celebra, para Dios no lo celebra. Y el que come, para Dios come. Y el que no come, para Dios no come. Son cosas de conciencia. Pero no vamos a pelear por eso. Juan era un hombre que no se iba a poner, ay, entonces no. Juan sabía exactamente cuál era su rol, cuál era su llamado y cuál era su propósito. Yo creo, hermanos, que un cristiano bien fundamentado no se deja mover fácilmente y se mantiene y permanece, como dice Juan 15, el que está en mí permanece y lleva fruto, porque está fundado en el Señor. Mire el 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿verdad? Mira que prácticamente le vinieron a dar una queja los discípulos de Juan. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ¿qué fue lo que dijo Juan de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos del Antiguo Testamento, como decíamos anteriormente, tapaban el pecado por un año, pero Cristo lo quita. Amén. Lo quita. Es el detergente máximo para quitar los pecados. De paso le doy algo que no está aquí en mis notas, pero quiero decírselo por su importancia. La sangre de Cristo es para perdonar pecados. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. No me ande rociando carros ni negocios. Este negocio está cubierto con la sangre de Cristo. Eso es brujería. Y eso no viene del cristianismo ni de la Biblia. Eso viene de otros grupos que tienen otro tipo de cosas, pero no es bíblico. La sangre de Cristo es única y exclusivamente para salvación. Amén. Dice que vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que bautiza, y todos vienen a él. Ya se lo dije, ¿verdad? Pero en la transición se fusionaron los dos ministerios. Porque por un momento ambos ejercían un ministerio activo con relativa proximidad. Los seguidores de Juan se sintieron incómodos por el hecho de que muchos se agolpaban para oír a Jesús como antes lo habían hecho para oír a Juan.
Al principio del ministerio de Juan, dice que toda Jerusalén, hablando de un tipo de lenguaje, de literatura, dice que toda Jerusalén venía a Juan al desierto. Entonces ser discípulo de ese hombre famoso en ese momento era grande. Pero de pronto surge otro, donde ya Juan va quedando en la sombra y ahora este va creciendo. Y esa es la idea de Juan. Juan, como profeta y entendido en el plan de Dios y su rol en esta tierra, lleva la conversación hacia otro lugar. Después de que le dicen esto los discípulos, él lleva la conversación hacia otro lugar. Quiero decir, hermanos, si usted es espiritual y usted escucha algo que no nada tiene que ver con la vida espiritual ni con la edificación, usted que es espiritual, torne la conversación a otra cosa. Usted no tiene por qué caer en las trampas. Sea usted el que cambia el rumbo de una conversación para edificación. Y no caiga en esos chistes rojos o de doble sentido que para nada aprovechan. Si de ahí venimos, de ahí queremos salir, hombre, ¿verdad? Venimos huyendo de eso. ¿Y por qué nos vamos a alimentar con eso? Sean nuestras palabras, dice, para edificación en todo momento. Juan no cae en eso, porque puede haber sido una trampa. Juan era un ser humano, es decir, un celo ministerial. Oye, y ahora mira, este Jesús me está traicionando. No, él no. Él lleva la conversación a una dirección que nada parece tener que ver con la purificación. No olvidemos, hermanos, que Juan al principio y durante su ministerio tuvo problemas con los judíos. Juan dice, los judíos nuevamente metiéndose en problemas porque no entienden el plan de Dios. Porque Juan era un agente extraño. Acuérdense que cuando Juan aparece hubo 400 años de silencio. Desde Malaquías no hubo profeta. 400 años. Hasta que se levanta esa voz en el desierto y la gente venía a Juan. Pero los judíos empezaban a interrogar a Juan. Porque Juan no era levita, no era sacerdote, pero hacía actos de purificación, rituales de purificación. Dice Juan 1, 25 y 26, para comprobar lo que le digo. Dice, y le preguntaron, lo habían mandado a interrogar a Juan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, y esto es bien importante, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y a ese es que Juan venía anunciando. Juan venía preparando el camino. Juan era como la alfombra roja para que Cristo caminara sobre él. Juan era como esa voz, como esas campanas que llaman a la gente para después entregársela al verdadero Dios. Ese es Juan. La respuesta de Juan a sus discípulos sí parece tener mucho que ver con Jesús como el novio. ¿Y quién era Juan como amigo del novio? Porque Juan dice, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y eso lo vamos a entender un poquito más adelante en su contexto cultural. Mientras la novia, quiero que aprendamos esto, Juan había traído un pueblo y lo había preparado para recibir al Mesías. Ese pueblo era la novia de Cristo. Y mientras la novia se aleja de Juan, va acercándose hacia su esposo, hacia Jesús. Juan siempre entendió su rol desde el principio hasta el final. Un verdadero cristiano que entiende cuál es su rol nunca jamás será movido por vientos de doctrina. Miren lo que dice Juan, así en un resumen breve. Juan 1:8 dice que él no era la luz. A ver si lo alcanza a leer conmigo. Juan dijo, yo no soy la luz. Él dijo, yo no soy el Cristo. Desde el principio Juan estaba claro. Él dijo, yo no soy Elías ni el profeta. Él dijo que era solo una voz que clama en el desierto. Él dijo, yo no soy digno de desatar las sandalias de Jesús. Ese era un privilegio para un siervo, pero dice que ni siquiera eso él era digno de hacer. Juan ya se ha humillado a sí mismo y ha exaltado a Cristo en su vida. Vamos a ver cómo respondió Juan en el 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hermano, nada de lo que usted tiene
lo puede recibir si no le viene dado del cielo. Porque nosotros no podemos producir nada bueno. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo santo y lo puro viene de Dios. Nosotros no producimos nada. Romanos 10 dice que desde la planta del pie hasta la coronilla no somos más que hinchazón y podrida llaga. Sin Cristo estamos perdidos. Entonces, no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Este versículo, hermano, recalca la autoridad soberana de Dios en la concesión de oportunidades ministeriales y servicios. Dios, si Dios le da algo a usted, es Dios quien se lo da y usted tiene que recibirlo simple y sencillamente, porque es un regalo de parte de Dios. Nada podemos hacer para Dios si no es dado por Dios mismo. El llamado, dones y talentos provienen de Dios. Pero le voy a decir una cosa: a veces hay engaños, a veces hay hombres que le quieren dar autoridad al hombre, hay hombres que quieren empoderar a otros hombres. Eso no es de Dios, eso no va a prosperar, eso no va para ningún lado. Pero si es de Dios, nadie lo va a poder detener. Amén. Los discípulos y la iglesia de Cristo caminaba y caminaba y caminaba, y cuanto más la perseguían, más crecía. De pronto un hombre sabio, un maestro tremendo llamado Gamaliel, a los pies de los cuales Pablo se formó, se presenta ante el Sanedrín y dice: momento, señores, si esto de la iglesia es de Dios, no lo vamos a poder detener. No sea que nos hallemos peleando con Dios. Y mire si no lo han podido detener, que aquí estamos nosotros adorándole. Y porque la Biblia dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Hay personas que dicen: no, porque en la iglesia hay gente perversa, porque en la iglesia hay gente así. Bueno, déjeme decirle, la iglesia es pura y sin mancha. Las prótesis que se unen, porque en la iglesia también hay prótesis. Acuérdense que las prótesis no se van en el arrebatamiento, se va al cuerpo. Esos tornillos que están deteniendo un hueso, caen. Y otras cosas más que no son del cuerpo. Entonces a veces en el cuerpo hay prótesis, pero eso no se va. Bueno, la iglesia de Cristo es santa, la iglesia de Cristo es pura y es sin mancha. Entonces dice aquí 1 Corintios 4:7: nadie puede jactarse ante los demás por lo que Dios le ha dado. Usted dice: pastor, pero qué lindo el llamado. Sí, gloria a Dios, Dios me lo dio, pero eso no me hace mayor que usted, ni menor que nadie. Mira lo que dice 1 Corintios 4:7. Vamos a leerlo juntos. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que usted tiene, ministerialmente hablando, está hablando Pablo aquí, pero igual, todo lo que usted tiene, incluso su vida, no es suya. Dios se la dio. Y a veces nos adueñamos de la vida nuestra, ¿no? Es mi vida. ¿Tu vida? Tu vida. Tú decidiste venir en este tiempo. Tú decidiste tu sexo, ¿verdad? Tú decidiste quiénes van a ser tus padres y dónde te vas a nacer. Tú lo decidiste. No te jactes, dice el Señor, porque todo lo que tienes es dado por el Señor. Amén. Y si Él te trajo, si Él te ha dado esta oportunidad, es para que vivas una vida abundante en Él, para que disfrutes en Él. Volviendo a Juan, Juan dice a sus discípulos que esta no es una sorpresa para él. El oír que Jesús va aumentando su ministerio, para él no es una sorpresa, porque Dios le envió para esto mismo. Dios lo envió para preparar su lugar, para que las personas lo dejen a Él y vayan a Cristo. Fíjense que como pastor está la tentación de que la gente venga a verme a mí, y entonces yo me vuelvo como la figura de la iglesia. Y para poder ver al pastor hay que hacer línea, y para poder tocar al pastor hay que ser privilegiado. Cuando la Biblia dice que el hombre de Dios tiene que desaparecer para que en vez de ver al hombre, usted vea a Cristo en el hombre. Juan dijo: es necesario que Dios me haga nada para que Cristo crezca.
Y esa es la grandeza, hermanos. Esa es la grandeza del hombre. Esa es la grandeza del éxito. Si usted quiere ser exitoso en este año y siempre, humíllese. Humíllese. No pasa nada. No pasa nada. Lo único que pasa es que la carne se va a retorcer. Porque la carne está habituada a pagar mal por mal. Cuando usted le diga una maldición, usted bendiga, dice el Señor. Y si le quitan, dile, ¿quieres más? Así dice. Y si le obligan a llevar una carga, llévela otro poco más. Y si le dan en una mejilla, dígale, ya lista la otra. ¿Por qué? Porque entonces usted está mostrando a Cristo en su vida. Para que las personas le dejen a Él y vayan a Cristo. Este era el plan de Dios en la vida de Juan. Y es el plan de Dios para nosotros. Reunir un pueblo y luego entregarlo. Esa era la misión de Juan. Juan, reúneme un pueblo y me lo entregas. Entonces lo que está sucediendo hoy para Juan es una alegría, es un gozo. Pero para los discípulos que no entienden es una confusión y es una discusión. Hermano, que Dios nos ayude a poder entender su palabra. Levantarse como una estrella en el desierto, ese era el propósito de Dios para Juan, para luego desintegrarse hasta desaparecer, como una estrella que alumbra y que todo el mundo llega, pero cuando llega la gente, esa estrella desaparece para que aparezca Cristo en la vida de ellos. Es el plan de Dios para Juan y Juan lo sabe. Y por eso su gozo está llegando a su punto máximo. Es interesante esos pasajes, porque dice que su gozo está cumpliéndose. Cuando somos obedientes al Señor, se produce un gozo indescriptible, ¿sí o no? Cuando yo soy obediente al Señor, digo, wow, qué lindo, ¿no? Solamente vea lo contrario, cuando usted es desobediente al Señor. Hermano Amadeo decía que cuando somos desobedientes nos desanimamos y ya no queremos seguir, porque hay una tristeza en el corazón. Y le voy a decir una cosa: si usted se entristece cuando le falla a Dios, alégrese. ¿Cómo? Sí, hasta cierto punto. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de usted. Porque la persona que no tiene a Cristo no tiene conciencia de pecado. Ahora, pídele al Señor que le dé fuerza para no ofenderle y no contristarlo. Y que usted pueda aprender a vivir una vida en victoria en el Señor. Juan, y por eso su gozo está llegando a su punto máximo. Juan lo ilustra con algo muy conocido en la cultura hebrea. Le da la respuesta a los discípulos, como el gozo que siente el amigo cuando le entrega la esposa al esposo. Dice el 29, el que tiene la esposa, ¿qué dice? Es el esposo que está a su lado. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Dice Juan, así pues, mi gozo está cumplido. Lo que para ustedes es un problema, para mí es un sinónimo de gozo, porque el propósito de mi vida se está cumpliendo. Ahora la iglesia está llegando exactamente a los brazos del Señor. Y es una parábola que él hace. El amigo aquí es Juan, y más adelante voy a explicar culturalmente qué significa eso para poder entenderlo. Pero el amigo aquí es Juan, y el novio es Jesús, que está ahí y le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso dice, mi gozo está cumplido. En otras palabras, Juan dice, terminé la obra que el Señor me ha encomendado. ¿Y todo a qué se debe? Hermanos, el novio recibe toda la atención. El novio, hermanos, en una boda, el más importante ahí no es la mamá ni el papá ni nada, es el novio y la novia. Y ahí todos los que prepararon, todos, hasta el maestro de ceremonia, tienen que hacerse a un lado, porque los reflectores son para el novio y son para la novia. El
El novio recibe toda la atención. La grandeza del cristiano no es que me vean a mí, hermanos, sino que puedan ver al Señor en mí. Para eso yo tengo que desaparecer y Él aparecer. Yo debo quitarme del medio para dar lugar a Cristo. Los reflectores deben brillar todos en esa dirección, en la dirección a Cristo. Las cámaras deben estar enfocadas en Jesús, no en mí. Todo el arroz que se tira, ¿verdad?, deseando prosperidad y bendición, tiene que estar dirigida hacia la dirección de Jesús. En otras palabras, hermanos, el centro de todo es Jesús. Y eso, dice Juan, me llena de gozo. Me llena de gozo. Y nadie mira hacia atrás a esa voz en el desierto que antes anunciaba, ya no hace falta. Ahora ya está el esposo con nosotros. La voz del novio, la voz del pastor ha reemplazado aquella voz en el desierto. En unos pocos meses, después de esta acción, la espada de Herodes iba a silenciar para siempre la voz de Juan el Bautista. Pero ya no hacía falta, ya había cumplido todo. Por eso uno dice, pero ¿por qué Juan el Bautista le cortaron la cabeza y por qué Dios lo permitió? Hermano, ya cuando el instrumento termina su obra, ya. Y eso es importante que lo entendamos en este día. Juan ya estaba listo, había terminado. Este gozo mío, dice el versículo 29, se ha completado, se ha cumplido, ya se cumplió. Es como la palabra que Cristo dijo, ¿verdad? Cumplido está, ya. Vine a hacer, terminé con lo que quería hacer. Para entender, hermanos, el versículo 29, debemos entender el contexto cultural. El amigo del esposo, para que podamos entender, es como el padrino de bodas hoy. Y según se acostumbraba en Judea, el padrino de bodas o el amigo del esposo era responsable de coordinar todo lo que iba a pasar en la boda. Todo, preparar todo para ese día. Todos los detalles, presidir sobre la celebración, eso lo hacía el amigo. Y el mayor deleite de este amigo era observar que toda la ceremonia se celebrara sin inconvenientes. Juan estaba diciendo, todo está preparado. Mi trabajo llegó hasta acá. Si se lee estos pasajes, hermanos, sin la iluminación del Espíritu Santo, muchos encontrarían incomprensible esta respuesta que le da Juan a sus discípulos. Acuérdense que los discípulos en el tiempo bíblico no eran como los discípulos de hoy. Los discípulos dejaban todo, casa, familia, hermanos, todo, por irse con su maestro, literalmente. Abandonaban todo. Entonces, ahora que los discípulos de Juan han abandonado todo y les dice que hay otro que está usurpando y que les está quitando su negocio o hay competencia, es incomprensible la respuesta que Juan le da a los discípulos. Pero si se lee sin la iluminación del Espíritu Santo, también nosotros podemos estar confundidos. Aún mismo los discípulos de Juan no comprendían cómo que parece que tenían celos ministeriales. Pero, hermanos, vuelvo nuevamente a decir, la grandeza del cristiano es darle paso a Jesús en su vida. Si usted quiere ser grande, deje que el Señor invada su vida y su corazón. La otra semana no se pierda el servicio. Vamos a ver cómo podemos menguar. Porque hoy entendemos el concepto, pero ¿cómo lo puedo hacer? Que Dios nos ayude la otra semana. Pero mire lo que dice Juan en el versículo 30, que es el último de esta tarde. Juntos vamos a leer. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es una necesidad. Es necesario. Y yo traje, hermanos, algunas versiones para que podamos leer ese mismo pasaje en otras versiones. Están ahí juntos, tal vez lo podemos ver. Vamos a ver. ¿Me alcanzan a leer? Dice el primero: es necesario, vamos juntos, es necesario que Él crezca,
y que yo disminuya. Otra versión dice, Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Otra dice, a Él conviene crecer, a mí ser disminuido. El otro dice, ahora Él debe tener más importancia y yo menos. Otro dice, ahora Él se le debe poner más atención y a mí menos. Él debe brillar cada vez más, mientras yo he de ir quedando en la sombra. Y el pasaje que tenemos dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hermano, esto a los predicadores motivacionales no les parece, porque ellos hoy le están diciendo que usted es el campeón, que en usted hay un potencial, que usted, y están alimentando más el ego, más el yo. Pero en el Evangelio vemos que Cristo dice, no, tú tienes que morir y tú tienes que darle paso a Dios en tu vida para que entonces puedas disfrutar de la vida que Dios te da. Muchos, al no comprender, pudieran decir que Cristo es un egocéntrico porque todo lo quiere para Él, todo para Él, todo para Él. El Señor dice, ante mí se doblará toda rodilla. Y en todo aquel que no entiende dice, pero ¿qué le pasa a este Jesús? Usted sabe que hay detractores de Jesús, ¿no? Hay enemigos, hay gente que habla mal de Jesús. Más cuando leen este pasaje, Mateo 10, 37 al 38, que dice, vamos a leerlo juntos. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ese pasaje, hermano, está duro. Ahora usted dice, pastor, entonces Dios quiere que yo no ame a mí. No. Está diciendo, en cuestión de importancia, Dios tiene que estar primero. Jesús tiene que estar primero. Antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mis negocios, antes que todo, debe de estar Jesús. Jesús claramente está demandando que le atesoremos por encima de todos y de todo. Porque eso que usted tiene, se lo dio Jesús. Amén. Y si usted, por lo que Dios le dio, lo abandona a Él, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Mire, en la teoría nosotros estamos bien. Sí, todo le pertenece a Dios. ¿Y qué tal en la práctica? ¿Con cuánto negamos a Jesús? ¿Con qué tan pocas cosas lo ponemos atrás en nuestras prioridades? ¿Con cuánta frecuencia ponemos a nuestra familia, trabajo y asuntos personales antes que a Dios? Con mucha frecuencia, ¿verdad? Sin embargo, Juan el Bautista es el ejemplo máximo de verdadera negación. Su gozo no estaba en cumplir sus sueños. Muy interesante esto, hermano. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, Salmo 34, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué significa deleitarse en el hebreo? Significa moldea tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Él concederá tus peticiones, porque tus peticiones van a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. No vas a pedir nada que sea contrario a Dios. Entonces, moldéate, deleítate a sí mismo en Jehová, como un estaño que usted puede hacer una figura. Así es el corazón que Dios quiere, que se deleite, que sea dócil de corazón. Su gozo no estaba en cumplir sus sueños, sino en cumplir la voluntad de Dios. Dios conoce su necesidad. Pastor, pero yo tengo estos sueños. Qué bueno, póngalo debajo del Señor. Dios no está diciendo que no sueñe. Dios lo que está diciendo es que lo ponga a Él primero, porque sin Él nada podemos hacer. Si quieres tener un bendecido y gozoso 2020, debes decirle al Señor, haz tu voluntad en mi vida. Amén. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Y no es fácil la voluntad de Dios para nosotros, no es fácil, pero es la mejor. Con razón Jesús dijo de Juan, Mateo 11:11, de Juan el Bautista,
De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No hay otro. ¿Por qué? Porque Juan supo morir a sí mismo y darle al Señor su lugar. Yo entiendo el concepto, pero ¿cómo hago para menguar? Vamos a dar dos ejemplos finales que nos pueden ayudar. Pastor, yo quiero menguar, porque yo sé que hasta este momento usted ha entendido el mensaje y teóricamente está claro y dice, sí, ya sé que para poder ser grande o vencedor o victorioso, yo tengo que menguar, yo tengo que morir. Pero ¿cómo hago? Bueno, permítame darle a usted algunos ejemplos, porque nosotros lo leemos, lo cantamos, pero ¿cómo se mengua? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacer que mi vida, mi carne mengue para que cada vez se vea más el Señor en mí? Hay diferentes maneras. Primeramente es entregarle su vida a Él. Amén. Si usted no ha confiado en Cristo para la salvación, no puede menguar, no puede tener una relación con Él. Es lo primero que tiene que hacer. Ese es el principio de tu relación con Dios, donde empiezas a crecer espiritualmente. Luego que naces, que creces, empiezas a servir. Hermano, el servicio es muy importante en cuanto a menguar en nuestra vida para que Cristo crezca. ¿Por qué? Mira lo que dice 2 Corintios 12:15. Dice Pablo: y yo con el mayor placer me gastaré lo mío. Está hablando en lo económico, para no hacerle carga en ese momento a esa iglesia. Gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Ojo, se va desgastando él mismo del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo estuvo dispuesto a darse a sí mismo hasta el punto de sacrificar su vida. Se gastó del todo cuando fue decapitado por predicar el evangelio en Roma. Ahí se gastó del todo Pablo. Cuando servimos al Señor con un corazón limpio, sin malas intenciones, porque esto es bien importante, hermanos, porque hay personas que sirven con malas intenciones. Bueno, a eso el Señor los limpia. Pero cuando usted sirve al Señor sin malas intenciones, con fidelidad al Señor, lo pecaminoso se va desgastando, se va consumiendo, porque estamos más enfocados en los demás que en otros. Y yo puse un ejemplo: el jabón, el jaboncito ese que usted usa para bañarse. Ese jabón cada vez se va desgastando hasta el punto de desaparecer. Y yo he visto en las películas que a veces usan hasta los últimos pedacitos. No sé si ese es su caso. Pero ya el jaboncito está tan pequeñito que va. Ahora, el jabón lo que ha hecho es darle a usted un servicio, pero cada vez que le presta servicio a usted, ¿el que pasa? Se va desgastando. Entonces, una manera de desaparecer o una manera de menguar en la obra del Señor es cuando yo le sirvo a usted. Es cuando usted me sirve a mí. Es cuando usted como miembro se da para el Señor y para la iglesia. De esa forma usted se va desgastando. Yo tengo que enseñar, tengo que dirigir, tengo que cantar, tengo que prepararme. Hay menos de usted. Por eso la gente no quiere compromiso. Dice, no, pastor, yo llego, hago lo que tengo que hacer y ya. Pero no me desgasto. Pues ¿sabe por qué? Porque no quiere desgastarse. Quiere estar en la iglesia, pero su carne, su pecaminosidad sigue estando ahí. Mientras menos, pastor, mejor. Hermano, sírvale al Señor. Esa es una manera de menguar. Darse a los demás. Menguamos cuando nos ponemos al servicio del Señor para beneficio de otros. Otra forma de menguar es poniéndonos sobre el altar para ser consumidos. Usted sabe que ese es el propósito de un altar. Se llevaba una ofrenda y esa ofrenda se quemaba, y ese olor, esa fragancia, Dios la recibía. Pero ¿cómo quedaba la ofrenda después de entrar al sacrificio? Desaparecía, se hacía nada. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos, ojo, hablando de nuestra vida, en sacrificio vivo. Pastor, pero que yo no puedo con esta vida, no puedo serle fiel a Dios. Sí, pero que usted no está en el altar. ¿Sabe cuál es el problema del sacrificio vivo? Que se va del altar. se suelta y se va. Por eso dice la Biblia que yo tengo que presentarme ante el altar como un sacrificio vivo, santo, o sea, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos desgastamos, menguamos cuando venimos al altar. Y es parecido a esto. Es parecido a ese ropero, a ese armario, que cuando está así, ¿verdad? Es grande, toma un espacio grande, pero cuando ya es calcinado, ¿qué es lo que queda? Se reduce a un montoncito. Mengua de tal manera que no tiene nada que ver con lo que era antes de ser quemado, con lo que es hoy. Eso es lo que dice la Biblia de Juan el Bautista. Él era ese, el ropero ese bonito, donde era admirado por todos, pero hubo un momento en que él fue reduciéndose a quedar ceniza nada más, porque eso es lo que significa menguar. De tal manera que cuando nos ponemos en el altar y nuestras vidas son quemadas en sacrificio santo y agradable a Dios, cuando nos consumimos sirviendo a Dios, nuestras vidas van menguando. Pablo dice: yo me estoy consumiendo, yo me estoy desgastando. Pero qué lindo es desgastarse para Dios, ¿no? Juan el Bautista llegó a desgastarse tanto que hubo un momento que desapareció, pero cumplió el propósito de Dios en su vida. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Conclusión del mensaje. La palabra menguar significa disminuir, venir a menos, de más a menos. ¿Cómo venimos en nuestra vida? Venimos, hermanos, venimos cargados con nuestros delitos y pecados. Usted sabe que un nuevo convertido es parecido casi a uno que no se ha convertido, porque está bebito, está niño, está bebé, pero ya dentro de su corazón, dentro de su vida, está el Espíritu Santo que le va guiando. Y hace poco en un estudio yo hacía esta comparación: ¿cómo es la vida del cristiano cuando recién viene a Cristo? Es como cuando usted le da vuelta a una bicicleta y quedan las llantas hacia arriba, y usted le da y después lo para. ¿Cómo quedan las llantas? Dando vueltas, pero ya es por inercia, ya está parado, es por inercia. Dice Efesios que nuestro cuerpo, cuando viene al Señor, queda viciado. Todas esas tentaciones, toda esa basura, todo ese flagelo que trajimos del mundo nos ataca. Pero es tanto, usted se va metiendo con Dios, se va desgastando para Dios, se va metiendo con el Señor, que eso va quedando destruido. Ese yo va desapareciendo, pero usted tiene que ponerse en el altar. Usted tiene que ponerse en el servicio del Señor. Usted tiene que poner su cuerpo en servidumbre, como dijo Pablo. Pablo llegó a entenderlo perfectamente bien. Pablo ya no vivía él. Pablo entendió lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Ya no vivo yo, ese yo, que el próximo domingo lo vamos a matar. Ese yo ya no vive. Ahora lo que yo vivo en esta carne ya no soy yo. Ya no es para mí, es para Dios. Lo vivo para Él. Ese es el deseo, hermano. Si usted en esta tarde hace del Señor su prioridad, déjeme decirle, hermanos, usted el otro año, cuando llegue, si Dios le permite, al final, si Dios se lo permite, usted será un hombre transformado. Pero no por magia, no porque dijo, no porque declaró, sino porque usted puso a Dios en todo en su vida. Jesús está demandando que lo atesoremos por encima de todos y de todo. Yo tengo una frase que es muy drástica: pero si alguien no quiere nada con Dios, yo no quiero nada con Él. No os juntéis, dice la Biblia, con aquel que llamándose hermano sea borracho, idólatra y todas las cosas. No, yo no quiero nada con Él. Hermano, busquemos de Dios. Busquemos de aquellos que nos van a alimentar. Busquemos de aquellos que nos van a llevar de la mano juntos para que podamos
morir y menguar y que Cristo sea visto en nosotros. Porque cuando Jesús crece, crece el gozo. Amén. ¿Qué dice Juan? Mi gozo está cumplido porque Él creció y yo mengué. Ese es mi gozo. Cuando la gente ya no vea a Miguel y puedan ver más al Señor en mi vida, ese será el gozo más grande para mí. Eso es lo que dice Juan. Crece su amor. Cuando el Señor crece en mí, crece su amor en mí, crece su paz. Pastor, yo no sé que no tengo paz. No, estás entero. No has menguado. Tú eres tú y yo. Deja que Cristo crezca y que tú mengues. Crece su amor, crece su paz, crece su bondad y crece su misericordia en mí. Cuando yo menguo, el Señor crece y los demás ven al Señor en mi vida. Que sea ese, hermanos, nuestro deseo en este año 2020. Y déjenme decirle que todas las otras cosas vendrán por añadidura. Amén. El Señor en primer lugar. Le vamos a cantar a Él y le vamos a decir: Señor, yo quiero menguar. Vamos a ponernos en pie y decirle: Señor, yo quiero que tú